A que esté de pie conmigo y puede tomar su boletín. Hoy el sermón es un solo verso. Un solo verso. Se supone que sea más comedido con el tiempo. Es un solo verso. Se supone. Eso es lo que se supone. Juan 13, verso 1. Juan 13, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Como vimos en el sermón pasado, hay 4 principios que van a estar dirigiendo todo nuestro año como iglesia. 4 principios que van a estar dirigiendo nuestro año como iglesia. Filiación, fundamento, formación y función. Son 4 principios que van a regir todos nuestros sermones y ministerios durante este año. Filiación, fundamento, formación y función. Hoy vamos a comenzar con el primer concepto. Vamos a comenzar con el concepto de filiación. Y el concepto de filiación es otra cosa que la relación que tú y yo tenemos con Dios, gracias primero que nada a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones al unirnos a Cristo, y así nos permite tener una relación con el Padre. Nada de lo que vamos a hablar, a practicar, a vivir y en lo que vamos a crecer como iglesia es posible si no estamos en Cristo, sin esa filiación, sin esa relación que podemos tener y participar en ella gracias a la obra de gracia del Señor. Para explorar un poco lo que filiación significa, vamos a comenzar una serie de sermones en el Evangelio de Juan. Este Evangelio está dividido en 2 libros. 2 libros, el primero de los capítulos 1 al 12 y el segundo libro que lo dividen algunos del 13 al 21. Y es una manera de poder entender los aspectos característicos dentro del Evangelio de Juan. La primera mitad de su libro, los académicos lo llaman el libro de las señales. Y la razón de llamarlo libro de las señales es porque está construido a través de señales, milagros, acciones que Jesús hace y discursos que explican las señales, pero que a su vez apuntan a la identidad de Jesús. Así que lo que Jesús hace en los primeros 12 capítulos de este evangelio es por medio de su ministerio público, sanando, transformando a gente, haciendo cosas maravillosas, decirle y explicar a las personas quién es Él. Ahora, del 13 al 21 se le llama el libro de la gloria. Y es porque Juan hace un cambio impresionante. Hay mucho que él no trata de la vida de Jesús, así que hace un cambio y ahora en una especie de salto nos coloca a Jesús en las últimas semanas de su vida antes de su muerte en la cruz. Es el fin del ministerio público de Jesús. Y ahora se mueve a mostrarnos cómo Jesús preparó a sus discípulos para su sacrificio en la cruz. De 12 capítulos con su ministerio público, ahora los próximos capítulos no es frente a toda la gente o el ministerio público. Ahora es solo a sus discípulos. Solo aquellos que creyeron en Él y han creído en Él. Solo aquellos que lo han seguido. Él se detiene y les abre el corazón a ellos. Y decide darle una serie de enseñanzas, de lecciones que transforman la vida de estas personas a tal nivel que Juan se queda con ello grabado en su mente y decide escribirlo y regalárnoslo para la posteridad. Y ahí tenemos esta segunda parte del Evangelio de Juan. Entonces vamos a explorar desde hoy todas estas enseñanzas de intimidad
que Jesús tiene para con sus discípulos. Por consiguiente, este primer verso es el inicio de este segundo libro. Y es bien interesante porque cuando tú miras el primer verso del primer libro, de la primera mitad del libro, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y te das cuenta que todo lo que está apuntando es a la identidad de Jesús con Dios. Ese primer verso con el que abre el Evangelio de Juan es significativo. Pero cuando te acercas entonces al segundo libro, 13:1, te darás cuenta que todo lo que vamos a leer, todas las enseñanzas que vamos a ver, cada una de ellas se desprenden de la verdad de este primer verso. Este primer verso son los lentes o los espejuelos que Juan nos está dando para que podamos ver el resto de sus señales. Allí cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera y fuera de mí nada puede nacer. ¿Por qué lo está diciendo? Porque amó a los suyos hasta el final. Allí cuando lo mira entonces y les habla del tipo de vida que tienen que llevar como creyentes que representan el reino de Dios, lo hace porque amó a los suyos hasta el final. Todo lo que vamos a ver está dirigido por este enunciamiento, por este principio fundamental que Juan nos está registrando, que salió de los labios de Jesús. Es por eso que el tema de mi sermón, si lo puedes ver ahí, es amados hasta el final. Vamos a empezar a explorar la filiación, nuestra relación con Dios, basada en el amor eterno de Dios para nosotros. Y es que el amor es una realidad universal, necesaria en todo ser humano. Ahora, lo que va a variar es la forma en cómo entendemos lo que amor significa. Nosotros vemos que las guerras culturales hoy en día son primariamente por la idea de amor. Amor. Pero nadie se detiene a definir qué es amor o qué yo entiendo por amor. O dónde puedo comprender y tener una definición sólida, correcta, duradera y permanente de lo que amor significa. ¿Qué es amor? Y ahora quiero que vea cómo Jesús empieza a mostrar eso. El bosquejo de mi sermón, mirando ese amor, va a ser que lo primero que quiero presentarles es un amor. Un amor. 2 problemas. Y 3 pasos o acciones que podemos dar a raíz de esos 2 problemas. 1, 2, 3. Un amor, 2 problemas, 3 pasos o acciones que podemos dar. Déjenme comenzar con el primero. Un amor. Un amor. Cuando miramos el texto, el verso comienza con 2 tipos de contextos distintos. Y esto es genial. La pluma de Juan es extraordinaria. Empieza con 2 contextos distintos. Un contexto histórico, sociológico, que nos sitúa en el momento en que estas palabras fueron pronunciadas. Y otro contexto un poco más teológico, lo que se llama la historia de la salvación. El primer contexto que Juan nos brinda es la celebración de la Pascua. Mira cómo él comienza. Antes de la fiesta de la Pascua. Juan nos dice, este escenario se va a dar y lo vamos a ver en Jerusalén. ¿Qué hace Jesús en Jerusalén? Si toda su vida ha estado en el norte de Galilea. Él baja a Jerusalén como cualquier otro hebreo a celebrar la Pascua. Ese es el contexto histórico. Él está celebrando o va a ir a celebrar la Pascua. Ahora aquí introduce Juan el contexto teológico de la historia de salvación. ¿Por qué esa Pascua es importante? ¿Por qué esa Pascua es diferente a todas las otras Pascuas que pudieron haberse celebrado? La Pascua era la celebración de la liberación de Israel por mano de Dios de sus cautivos los egipcios. Era la celebración más importante de Israel. Pero ¿por qué esta Pascua es diferente y distinta? Y ahí está el segundo contexto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y esto sitúa este verso en el medio del Evangelio de Juan. Mire, Juan es como una especie de péndulo. Empieza arriba. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Va bajando hasta que nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego lo ponemos aquí diciendo que va a morir porque va a volver a los brazos del Padre.
culmina el Evangelio de Juan apuntando el levantamiento de Jesús y su ida para estar en la presencia del Padre Celestial. Si estamos en el centro, en el clímax completo de la historia del Evangelio de Juan. Y Jesús está consciente de que su hora ha llegado. Y este es Juan gritando y diciéndonos: de aquí en adelante, todos los sucesos que vamos a mirar, no es que se ha salido de control la historia, es todo lo contrario. Dios está dirigiendo la historia. Jesús está consciente que la hora ha llegado y va a provocar todo lo que tenga que provocar para terminar muriendo en la cruz por nosotros. Y justamente ahí, en medio de esos contextos, donde Juan nos brinda la perla hermosa de su expresión: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y aquí Juan nos pone una característica particular del amor de Dios. Pueden haber muchas definiciones de amor, pero aquí va la definición de la Escritura. El amor de Dios no cambia. Es, dirían los teólogos, inmutable. No cambia. Su amor no tiene variación, no tiene grados de degradación, no ama más un día y menos otro día. No, hermano, el amor de Dios no cambia, no cambia. Su amor es inmutable. ¿A quién ama? Dice, ama a los suyos. ¿A quiénes ama? En el contexto inmediato, ¿quiénes son los suyos tal vez ahí? ¿Sus discípulos? ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esa gente que Jesús ama? Son personas virtuosas con caracteres extraordinarios y totalmente desprendidas. Son gigantes espirituales con una piedad extraordinaria y con un profundo afecto al amor a Dios. ¿A quién Él ama? Aquellos que Él sabe que le van a devolver el amor a Él. ¿A quién Él está amando? A personas nobles, exitosas en la vida, con un gran listado de logros alcanzados a través de sus días como seres vivos. No. ¿Quiénes son los que Él ha amado? Déjame decirte un poco algunas características de ese grupo que Él ha amado. Es un grupo de cobardes. Un grupo de cobardes que a la primera urgencia y ante el primer peligro deciden abandonar a Jesús. ¿Quiénes son ellos? Son un grupo de hombres, adultos todos ya, con un gran problema de madurez. Actúan como niños peleando entre ellos por quién es el más importante para Jesús. Hombres inmaduros, con un gran ego, peleando por quién es más importante. ¿Quiénes son ellos? Es un grupo de débiles incrédulos que nunca entendieron correctamente el mensaje de la resurrección, hasta que Jesús tuvo que venir a ellos y decirle: tóquenme, pongan sus dedos, vean que soy yo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Unos oportunistas que al entender un poco a Jesús y mirarlo como el Mesías, dos de ellos, el autor del Evangelio incluido, se acercaron a Él y llamaron a su mamá, porque eran lo suficientemente cobardes, aunque eran hombres maduros ya. Llamaron a su mamá para que intercediera, para que cuando Jesús trayera el reino, ellos fueran virreyes o personas nobles de importancia en la corte real. Querían seguir a Jesús para sacar algún beneficio para ellos. Personas con faltas de carácter, cobardes, gente luchando con sus grandes egos, débiles para creer,
cargados de duda y de incredulidad. Personas que se entienden y se encuentran más pendientes de los resultados que al proceso. Resuenan esas descripciones en nuestros corazones también. Si hay algo que hace genial el Evangelio, es que tú y yo no somos pero en nada diferentes a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a cada uno de ellos. Tú y yo no somos diferentes a ellos. Luchamos con nuestro ego constantemente y ahí está, golpeándonos. Cuando queremos defender nuestra identidad y la percepción que la gente tiene de nosotros. Cuando peleamos porque la percepción de la gente de nosotros sea alta y extraordinaria, por ser los más que saben, por ser los más logros que han alcanzado. El ego nos traiciona en la cara y termina acabando con nosotros. Es un gran mentiroso. Es como mirarse al espejo y esa voz desde adentro diciendo: no te valoran porque tú eres grande, tú eres importante, tú eres brillante, tú eres inteligente, tú eres ordenado, tú eres alguien valiosísimo, impresionante y glorioso. Te está mintiendo. Miras adentro y te das cuenta que nada de eso es verdad. Que si hay algo en nosotros, es que constantemente luchamos con nuestras imperfecciones, con nuestra falta de carácter, con nuestras debilidades. No sé ustedes, pero hay mucho de Pedro en mí. Y como cobarde, más todavía. Hay mucho de cobarde. Hace tiempo estaba sentado, parado, escuchando a pastores de Nigeria en medio de las atrocidades que le están haciendo a los cristianos en África. Y recuerdo escuchar a estos pastores hace meses atrás nada más, orar para que Dios le diera valor y utilizara la persecución para que sus enemigos se rindieran a Cristo y que les ayudara el Espíritu a amar a sus enemigos. Yo sentado avergonzando diciéndome: yo no oraría así. No tengo el valor que ellos tienen. Soy cobarde y tal vez me parezco mucho más a Pedro de lo que pienso. Pero para todos aquellos que estamos en la lista de los 12 discípulos, para todos aquellos que nuestro representante por acumulación es Pedro, o Juan, o Andrés, para aquellos que ellos son los que nos representan, déjeme leerles una vez más estas palabras. Que escúchelas con su corazón y que su alma las escuche. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Nada de eso le extrañaba a Jesús. Y lo siguió amando hasta el fin. Él lo seguiría amando. Uno de los grandes problemas cuando escuchamos el amor de Dios, hay un problema tal vez en nosotros de no comprender a ciencia cierta lo que esto significa. Cuando tú escuchas las imágenes en la Biblia sobre el amor de Dios, es un torrente, es una fuente, es una gallina arropando completamente a sus polluelos. Las imágenes son de una realidad que excede a nosotros y que nos inunda y nos arropa completamente. Pero seamos honestos, muy pocas veces nos sentimos de esa manera. En la mayoría del tiempo luchamos con esta idea del amor de Dios. Hay algo en nosotros que nos hace que al oír el amor de Dios nos emocionemos de tal manera que caigamos adorando y glorificando al Señor. Es que tal vez no lo comprendemos o tenemos una visión un poco errónea del amor de Dios. Paul Smalley, un teólogo, profesor de teología,
escribió un libro con Joel Beeke sobre teología sistemática. Paul Smalley dice en un artículo que él escribió una imagen bellísima que yo quiero utilizar, porque creo que describe muy bien a muchos de nosotros. Él dice: demasiados cristianos ven el amor de Dios como una niña o una adolescente con una rosa o una flor en sus manos, una margarita, con el dedo: me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. A la hora de hablar del amor de Dios, estoy escuchando al pastor hablar de todo eso, pero me veo con la flor desgarrando sus pétalos, dudando: me ama. Y rápido veo cómo soy y me acuerdo de cuán mal he sido esta semana o el año pasado. No me ama. Mi vida entera se pasa dudando de lo que implica el amor de Dios. Hay dos problemas con relación al amor de Dios en nuestras vidas que tal vez son la raíz que nos impiden poder entender y disfrutar a plenitud el amor de Dios por nosotros. La primera, en nuestra referencia al amor, o mejor dicho, nuestra comprensión terrenal del amor. Muchos de nosotros luchamos con lo que el amor de Dios es, debido a que en temas del amor no hemos tenido buenos referentes. Escucha bien: cuando las experiencias previas con el amor terminan generando cicatrices, toda nueva propuesta de amor es definida desde el dolor y no desde la esperanza. Déjenme explicar esto por partes. Déjenme leerlo una vez más y luego explicarlo. Cuando las experiencias previas con el amor terminan generando cicatrices, toda nueva propuesta de amor es definida desde el dolor y no desde la esperanza. Aquellos que han tenido padres ausentes, papá o mamá, que no estuvo presente en la vida o no como debía estarlo, que nunca tuvieron un abrazo de papá o mamá, que esperaste tener la experiencia de otros niños, estar en el juego de baloncesto con papá gritando en una esquina y al terminarlo, en medio de todos tus errores, decir: no te preocupes, lo hiciste bien, seguimos mejorando, vamos a seguir practicando. Que tal vez no tuviste a papá o mamá ahí presente para mirarte y decirte: estoy orgulloso, orgullosa de ti. Que no lo tuviste para que en las noches, cuando tienes pesadillas, puedas correr a alguien que pueda abrazarte y decirte: tranquilo, todo fue un mal sueño. Que tal vez no tuviste a alguien que estuviese preocupado a tal extremo por ti, que tú te convirtieras en la razón de su vida. Y de repente te hablan de un Dios que cuida, de un Dios que guarda, de un Dios que sustenta. Pastor, usted no entiende. Yo entiendo la definición de diccionario de esas palabras, pero no tengo un referente de vida con el cual pueda comprenderlas y entenderlas. Algunos otros tal vez han luchado con traiciones o abandonos maritales. La frustración de alguien que prometió y juró tal vez en el espacio más sagrado conocido, ante un altar y un pastor: amarte, cuidarte y guardarte. Para luego eso tornarse en un desastre. Te cargas con las ideas de un Dios que te ama, que usa la imagen del esposo que ama a su esposa. Lo que trae a tu corazón es dolor, levanta mucho rencor en tu alma. O aquellos que pelean porque su única realidad definible es la soledad. Amor, cuando yo vivo, me encuentro solo o sola. Usted no sabe lo difícil que es la soledad. Sabes, creo que hay mucho de esto en la Biblia, pero especial en una historia en particular. Dios, conociendo lo roto que está nuestro mundo, nos regaló una de las historias más bellas. Tal vez una epopeya, aunque pudiera tornarse o definirse como una especie de tragedia. La historia de Oseas.
Este muchacho que Dios decide y le da con usar su vida como mensaje vivido y encarnado, casi un drama de la relación de Dios con Israel. Y le dice a Oseas, vas a salir, vas a buscar a aquella muchacha, una prostituta, y te vas a casar con ella. Él sabe que es ella una prostituta, pero yo no sé si has leído el libro de Oseas. Detengámonos un momento en los detalles. ¿Saben lo que hace el escritor de Oseas, o Oseas mismo? Nos dice el nombre del papá de Gomer. Ella tenía papá, y su papá al parecer estaba vivo. Y su papá no es quien la redime. Su papá no es quien la busca cuando está en la calle donde se encuentran todas las prostitutas. Es Oseas el primero que va y decide convertirla en su esposa. Y tienen 3 hijos. Y al tener 3 hijos, aún así, ella, su vida rota y golpeada, hecha añicos, no ha entendido, o tal vez su definición del amor no significa nada, porque sus experiencias previas son personas que llegan a ella buscando sacar algún provecho de ella. Está en un nuevo terreno. Pero Oseas decide amarla y enseñarle lo que es ser amada. Y para colmo le regala sujetos, personas a las cuales poder amar. 3 hijos al mirarlo. Así que no solamente tiene el beneficio de ser amada, sino poder amar. Y aún así ella está tan rota que decide abandonarlo. Y abandonar a sus hijos. Y volver al mundo en el que estaba. Y volver nuevamente al mundo en el que estaba. Y Dios le dice a Oseas, ve allí donde está, paga, porque como prostituta es esclava, paga por ella y cómprasela al que la domina y es el jefe del negocio. Cómprasela y llévatela a la casa y ámala. O sea, va, la compra y dice, la amo, y se la llevó. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Ya no sabía lo que era que la amaran. Está luchando con lo que eso significa. Está empezando a aprender lo que es ser amada y necesita aprender lo que es ser amada. Y eso toma tiempo. Toma tiempo desaprender las marcas de dolor, de padres ausentes, de traiciones maritales, de soledad y de muchas otras. Cuesta desaprender eso y aprender que hay un Dios que es diferente y su amor es santo, bueno, hermoso y maravilloso. Segundo problema es nuestra necesidad de amar, unida a nuestra debilidad. Nuestra necesidad de amar, unida a nuestra debilidad. ¿A qué me refiero? Es lo mismo que vemos en Gomer. Exactamente. O sea, ella sale corriendo. Va a buscar a sus amantes. Porque de alguna manera, y le llama el texto de Oseas, los llama amantes. De alguna manera ella siente que esa es su búsqueda de amor, porque de alguna manera se da cuenta que fuimos creados para amar. Y ella necesita recibir amor, pero está tan rota y quebrada por dentro que no se da cuenta, no logra valorar el amor desinteresado, aquel amor de Oseas, que no le importó el pasado de ella, sino que la amó. Ella no logra comprender lo que es un amor desinteresado, fiel y dado a ella. Y sale buscando amor en otros lados. Pero ¿de dónde nace ese deseo de amar y de ser amado? Déjeme volver a esa frase tan célebre de Agustín. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahora,
En el sentido del amor, y ahí es que está el contexto de esta frase en Agustín, significa que tú y yo fuimos creados para amar a Dios. ¿Escuchaste bien? Tú y yo fuimos creados para amar a Dios. Fuimos creados para amar. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no es a Dios, vamos a buscar sustitutos a los cuales amar y con los cuales sentirnos amados. Mira, quiero que lo veas en Oseas. En uno de los momentos dramáticos más fuertes. Te lo leo, solo escúchalo un momento. Este es Oseas. Pues su madre, dirigiéndose a sus hijos, pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Y aquí va. Y esto es lo que ella ama y quiere, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, voy a cercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. ¿Ve la tragedia? Ella corre buscando otros espacios de amar, posesiones, aceite, vino, todo lo que significa. Y eso la destruye porque la lleva a amar de manera incorrecta. Y aquí esto se hace en lugar de Dios diciendo, ella no se da cuenta que todo lo que ha tenido en la vida, que convierte en objeto de amor, yo soy el que se lo he dado. No debería amar eso. Debería amar a mí, que soy la fuente de todo eso. Agustín lo dice, y apunta esto porque él dice, fuimos creados para amar. Y el amor, o lo que amemos, decía Agustín, lo que amemos define la dirección de la vida que tomamos. Lo que amemos revela cómo entendemos nuestro propósito en la vida. Porque y aquí está, lo celebra en Agustín, porque para él el pecado no es ausencia de amor, sino un amor desordenado. Es amar desordenadamente lo que no es Dios. Lo que no es Dios. Y lo que no está en el plan de Dios. ¿Has encontrado así? Amándote a ti. Amando el éxito. Amando tu casa, tus bienes. Amando otras cosas. ¿Cómo identificar que estoy amando a lo que más tiempo le dedicas? Lo que más ocupa tu pensamiento. Lo que se convierte en destellos de felicidad. Es correr y amar a mi esposa y a mis hijas, a mi madre y a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis distracciones, amar a todo lo que pueda tener alrededor por encima de a Dios, sin darme cuenta que mis esposas, mis hijas e hijos, mis amigos, todo esto no es posible si no hay gracias a Dios. Así que en vez de ellos ser la fuente primaria de mi deseo y de mi amor, Dios debe ser la fuente primaria de mi deseo y de mi amor, porque gracias a Él que tengo todo lo que puedo disfrutar en esta vida. Y cuando Él es el principal, mi amor hacia ellos no es un amor desordenado que termine dañándoles, es un amor ordenado que va a reflejar el mismo amor de Dios por ellos. El mismo amor de Dios por ellos. Déjeme romper eso. Cuando uno coloca esas cosas en el lugar de Dios, usted sabe, se llaman ídolos. Déjeme romper con un ídolo puertorriqueño.
Acabar con un ídolo puertorriqueño. Hay una canción de Chayanne que es horrible. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado y mi religión. Muchas veces actuamos así con Dios. Dejo a Dios. No me olvido de Él. Porque prefiero todas estas otras cosas. Momentáneas, perecederas. Ignoro la fuente principal de amor, que es Dios. Este es Oseas a su esposa cuando se le encuentra. Ven, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y tú conocerás al Señor. Déjeme culminar mi sermón con las 3 acciones. Pastor, ¿cómo entonces tener un amor ordenado y dejar el amor a todas estas otras cosas? 3 acciones que puedes dar. La primera, identifica tus ídolos. Identifica esas cosas que se están robando el amor tuyo hacia Dios. Identifícalas. Toma un tiempo esta semana, haz una lista, identifícalas. Mientras las identificas, escucha Jeremías. Un pasaje que seguro algunos de ustedes han oído anteriormente. 2:12 al 13. Espántense en los cielos, Dios diciendo, espántense en los cielos por esto que les voy a decir. Y tiemblen, queden en extremo desolados. No van a creer esto, declara el Señor. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, rotas, que no retienen agua. Te roba la vida esos otros amores, y no te van a dar la gratificación y la paz que solo en Dios vas a encontrar. Identifica esos ídolos que están agotando tu necesidad de amor, redirigiéndolas hacia ellos, y que no te están permitiendo tener la fuerza necesaria para que todo tu amor se concentre en Dios. Número 2, da pequeños pero firmes pasos. Algunos piensan que entonces amar a Dios es tomar como estos grandes héroes, pastores en África, es amar de la manera en que ellos están amando a sus enemigos. Y ese es el objetivo. Pero no vamos a ser como ellos de la noche a la mañana. No vamos a ser como Jesús de la noche a la mañana. El amor en la fe cristiana es una virtud. Y la virtud es algo que debemos acostumbrar el corazón a hacer. Así que das pasos pequeños pero firmes. Pequeños pero firmes. Decide en cosas pequeñas mostrar que amas más a Dios. Como ser mucho más fiel los domingos este año. Aleluya. Una broma. La tercera, la más importante. Confía. Vuelvo a Jesús. Amó a los suyos hasta el fin. En la cruz, Él tomó el pecado de ellos, el tuyo y el mío, y convirtió a los egoístas, a los orgullosos, a los cobardes. Su amor por ellos fue lo que lo transformó. Tomó el cobarde por excelencia y corrió a donde Él y le dijo: vas a volver a ser el pastor de este rebaño. Pastorea mis ovejas, le dijo a Pedro. El amor de Dios lo restauró. Identifica a tus ídolos. Das pasos pequeños pero firmes.
Pero sobre todo, confía en el Evangelio. Hacer eso es posible porque Cristo murió por ti en la cruz, porque llevó tus pecados, porque resucitó, porque te dio su Espíritu Santo para fortalecerte y por su gracia te capacita para que puedas vivir, para amarlo a Él por encima de todas las cosas.